Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir al señor Henry Hellenser y se viene con un tema muy interesante, o sea que no sé si no tenés que tener papel y lápiz ahí al lado tuyo. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿cómo estás, Henry? Gracias por la invitación. Qué lindo tema. Sí, porque es necesario además. Sí. ¿No? Estamos en un mundo, en una situación actual que abundan las noticias negativas, abundan las bajas vibraciones y abundan los problemas a raíz de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar 5 tips. Pusimos un título. Sí, 5 tips de bloqueo mental. Me encanta. ¿No? Defensa mental, vamos a llamarle también. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la base de que tenemos un poder mental creador, ¿no? Poder mental creador que nos permite manifestar continuamente situaciones. Lo que pasa es que muchas veces esas manifestaciones, cuando decimos esto, muchas veces dicen, no, pero yo no manifesté este problema que tengo en mi trabajo, a mi suegra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, sí, lo manifestaron. Lo que pasa es que muchas veces no lo notamos porque tenemos un poder mental creador consciente, pero también subconsciente, ¿no? Entonces, el consciente sí se puede concentrar conscientemente justamente en algunas cosas que querés. Pero el inconsciente se distrae también y se ocupa de estar presente, pendiente de situaciones a veces que no son del todo asociadas a lo que queremos, más bien son negativas. Al supuesto bienestar, ponele. Claro. Sí, porque mira, eso es interesante que decís el bienestar. ¿Por qué? Porque el inconsciente crea cosas, ¿no? Que está pendiente de obsesiones, de deseos profundos, pero también de miedos. Entonces eso también es una fuerza creadora. Pero no olvidemos que la mente subconsciente tiene como función mantenernos con vida. Exacto. ¿Sí? Entonces, para mantenernos con vida, en su origen, en su formación, entendió que nosotros tenemos que mantener todo igual. Si el terreno es conocido, estamos a salvo. ¿Sí? Esto tiene que ver con las cavernas, sí, ¿no? Totalmente. Si te das todo conocido, estábamos a salvo. Si nos alejábamos un poco, podíamos, no sé, habían depredadores, peligros geográficos. Entonces, el inconsciente entiende que si nosotros estamos en una situación rutinaria, en donde todo está igual, estamos a salvo. Claro. Y ahí es con lo conocido. Con lo conocido. Entonces, muchas veces lo que queremos lograr está fuera de esa zona de confort, de esa zona conocida. Entonces, hay que luchar contra el subconsciente, ¿no? Y todo es creador. El pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros cuando decimos esto, pensamos, bueno, pero ¿a qué o qué cosas estamos creando en nuestra vida, ¿no? Porque supongamos que alguien tiene un deseo, no sé, conseguir un trabajo X, ¿no? Uno tiende a preguntar, bueno, ¿y vos cuánto le prestás de atención a ese objetivo, a esa meta? En el día, ¿no? Bueno, yo quiero. Bueno, pero en tiempo, ¿cuánto le dedicás de prestarle atención? Seguramente sean 2 o 3 minutos al día. Exacto. Como mucho, ¿no? Sí, como mucho, tal cual. Porque el resto del día estás pensando en otras cosas, pensando en las deudas, pensando en el trabajo horrible que tenés ahora, viviéndolo además, ¿no? Que capaz que te lleva más tiempo que el otro. O sea, que el deseo o que... Es que sí, seguramente, sí, ¿no? Porque son pensamientos contrarios a tu deseo. Exacto. ¿No? Entonces, eso tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque hay una premisa que me gusta insistir en esto, es que a lo que le prestamos atención cobra fuerza en nuestra vida. Claro. ¿Sí? No importa que sea deseo tuyo o no. Si le prestás atención, le estás dando una fuerza creadora. Y a lo que más le prestes atención, más fuerza creadora le das. Y esto nos hace advertirnos acerca de los estímulos externos. Por ejemplo, si yo estoy leyendo algo, eso que estoy leyendo capaz que es la historia triste de una persona X, que ya no existe siquiera. Pero esa historia triste hace que yo esté pendiente energética y mentalmente de ese tipo de situaciones. ¿Qué va a estar provocando para mi vida? Algo de eso. Sí, tristeza. Tristeza, algo que me provoque tristeza. Sí, real o simbólica, como digo yo, similar, parecido. Genera un campo similar. Exactamente. Lo recreo, porque mi mente va a recrear eso. Va a recrearlo estoy alimentándome porque estoy atendiendo a eso. Por eso mismo que decís, del campo.
la vibración. Krishnamurti decía que no hay diferencia entre el observador y lo observado. Exactamente. Porque se genera un campo vibratorio que se mimetiza, ¿no? Entonces yo quiero estar óptimo y empezar a tomar control de mi vida, lograr las cosas que quiero y evitar los problemas, evitar los conflictos o los fracasos. Bueno, tengo que empezar a prestar atención a lo que le estoy prestando atención, ¿no? Empezar a revisarse en el día, qué hago, qué noticias veo, qué conversaciones tengo, qué leo, qué hablo, qué escucho. Todo eso suma a mi poder mental. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo estoy escuchando es lo que estoy pensando. A lo que estoy leyendo es lo que estoy pensando. Lo que estoy viendo en televisión es lo que estoy pensando. Y si encima me hace sentir algún tipo de emocionalidad, le da mayor alcance, mayor penetración. Y entonces eso se va a manifestar más aún en mi vida. Si yo estoy viendo en la televisión algo que tiene que ver con la enfermedad, y recurrentemente lo estoy viendo con tema de enfermedad, bueno, mi mente está creando y mi vibración está creando para mi futuro algo que tenga que ver con la enfermedad. Exacto. Por más que sea de otro lo que estoy viendo. Sí. Lo estoy pensando y sintiendo yo. Entonces, hay unas herramientas que les quiero compartir para bloquear y defendernos de ese tipo de situaciones. Lo primero es, bueno, no generar el mismo campo vibratorio. Ya hablamos de que a lo que le prestamos atención lo manifestamos internamente, por lo tanto lo provocamos. Pero además, no desear el mal a otros. Porque yo cuando tengo la intención de que le vaya mal a otro, en realidad genero un campo vibratorio interno. Claro. Que va a permitir que ingrese una vibración similar. Porque esto es básico, ¿no? Vibración similar puede llegar, vibración diferente se repele. Se repelen. ¿Sí? Entonces yo deseo que le vaya mal a otro, en realidad lo que estoy provocando es que yo permita que a mí me vaya mal. Lo que lanzo afuera siempre viene para acá, o sea, no hay vuelta, lo tiro y vuelve, lo tiro y vuelve, lo tiro y vuelve. No hay... Es una cuestión de física. Claro, es física. Tal cual. Claro. Entonces, primero que nada, primer tip, desear siempre bien hacia los demás también. Esto a veces puede ser difícil porque hay personas que son odiosas para nosotros y le queremos desear al menos que no le vaya bien. No, pero por lo menos podemos desviar la atención. Claro. Exacto. Me parece que está bueno eso. Sí. O sea, decir, es muy difícil a veces, que, ay, qué lindo, qué suerte, qué bárbaro esto. A veces eso es todo un ejercicio que es mucho más trabajoso. Pero está simplemente, yo digo, desviar la atención, pero siempre digo que acá tenemos como un gran agujero que según para dónde lo dirigimos va, ¿no? Es un cañón. Pero, claro, entonces es como tipo, capaz que retirarle la atención, a veces ya con eso podremos... Sí, suma mucho. Suma. Sí, porque por lo tanto no vamos a estar retroalimentando ese tipo de vibración, ¿no? Segunda herramienta es el bloqueo mental. El bloqueo mental se entrena, ¿sí? Directamente se entrena. Es disponerse a entrenar esa parte. ¿Qué es bloqueo mental? Bueno, si alguien me dice algo que no me gusta, pero no me gusta no porque me afecte, ¿no? Si alguien me está hablando de carencia económica, yo estoy teniendo como meta prosperar económicamente, bueno, eso que me está diciendo me genera un estímulo contrario a lo que yo quiero crear. Claro. Entonces, en ese tipo de situaciones, bloquearlas mentalmente. ¿Cómo? Decidiendo yo el pensamiento que quiero tener en ese momento en forma contraria. Por ejemplo, ¿cómo se entrena? Pónganse, escriban. Claro, te digo, Henry, qué horrible, tengo un mango, no puedo pagar la luz, estoy todo malo. Exacto. Qué horrible, ¿viste? Y vos que estás queriendo prosperar. Claro, ¿no? Y te cuento eso, ¿no? Claro. Entonces yo lo que hago es pensar no en carencia, pensar en riqueza, pensar en prosperidad. Pero lo entreno con pequeñas cosas. Escribo, no sé, frío, nieve, viento, temblor, no sé cuánto. Y cuando lo leo, pienso en calor, Caribe, sol. Sí. ¿no? Escribo alcantarilla, grasera, asqueroso, feo, maloliente, no sé cuánto. Y cuando lo leo, pienso en lo contrario, en aromas florales, en respirar profundo, ese tipo de cosas, ¿no? Esto es un ejercicio que lo puedo hacer 2 minutos al día, ¿no? Porque entreno a que el estímulo externo no me haga pensar en ese estímulo externo. Entonces son prácticas que hacemos muchas veces en los cursos de poder mental, ¿no? Entonces lo que va a estar haciendo es entrenar mi independencia mental y emocional, ¿sí?
también escribir cosas tristes, pensar en cosas positivas, ¿no? Exacto. Esto de escribir es una vez, ¿no? Después es leerlo y pensar en lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera voy entrenando esta capacidad de bloqueo mental. Por otro lado, hay un pequeño truco que es cuasi metafísico, que es el modo off, le digo yo, ¿no? Muchas veces nos pasa que estamos en un entorno en que está todo el mundo hablando, caótico, o mucha negatividad y cosas caos alrededor. Bueno, yo me puedo imaginar, cerrar un segundito los ojos, imaginar que baja un cono plateado encima mío y quedo como adentro de un cono plateado. El detalle acá es que inmediatamente no vas a sentir mucho cambio, pero cada vez que lo hagan, esto va a generar que vos te sientas independiente energética y mentalmente. Y no te lo llevas para tu casa, además. No te llevas nada extra a tu casa. Sí, exactamente, sí. Mientras que vas en el ómnibus, mientras que estás en la cola del supermercado. O sea, Totalmente. Esos la son capa los invisible ambientes. de Harry Potter. Exactamente, Claro. sí. O el cono del silencio del superagente F-86. Claro, tal cual, tenés razón. Que le bajaba, ¿viste? Sí, tenés razón. Se lo imaginan que baja, ¿no? Y este ejercicio, insisto, tiene un efecto acumulativo. Cada vez que lo van haciendo, después le va a salir mucho más fácil y va a ser mucho más efectivo. Por otro lado, hay otro ejercicio que es el pensamiento comodín. Muchas veces nosotros caemos en preocupaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es lógico que si hubo un evento que te generó una secuela, que vos recaigas en ese tipo de pensamiento. Bueno, entonces en este caso yo recomiendo hacer un ejercicio que se llama pensamiento comodín, que consta de dos partes. El primero es elegir un recuerdo que cuando lo recuerdes te genere una emoción fuerte positiva. Puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser tu casamiento, puede ser cuando viajaste a Pakistán, bueno, Pakistán justo hoy no, vaya, pero a cualquier lado, cuando hiciste algún tipo de examen que te salió bien, ¿no? Eso es la primera parte. Elegís el recuerdo que sabés que cuando lo pensás o lo recordás te genera una emoción positiva. Entonces, cada vez que después te des cuenta que estás pensando en forma negativa, traes ese recuerdo. Exacto. Y ahí no importa qué ámbito sea. Capaz que estás pensando en forma negativa sobre el dinero y el pensamiento positivo es sobre un casamiento. No importa, la cuestión es la vibración cambiar. Exacto. Y además vamos entrenando en nuestras redes neuronales. Claro. Nuestras redes neuronales se acostumbran a tener cierto tipo de recursos, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vamos supliendo de a poco, a la fuerza en este caso, porque esto es hacer un cambio de pensamiento a la fuerza. ¿Cómo hacer gimnasio? Exacto, es entrenamiento puro, claro. ¿no? Llega un momento que lo dominás, ¿sí? Y por último, hay una herramienta que me resulta un tanto romántica, pero que está buenísima, propuso Neville Goddard, un difusor del pensamiento positivo de la década del 60, 70, que decía que nosotros lo que tenemos que hacer es podar nuestro jardín mental, ¿sí? Y entonces, cada noche, cuando nos vamos a dormir, hacer un repaso de todas las actitudes que tuvimos con los demás, las conversaciones y todo eso, pero tratando de ver en qué cosas erramos, ¿sí? Y recortar esos recuerdos negativos y recordarlo a partir de ahí en forma positiva. Si cometiste un error, podarlo y recordar solo lo positivo. Claro. ¿Sí? Si lo hacemos todas las noches, lo que estamos predisponiendo es que la mente haga dos cosas. Uno, no tenga recuerdos mimetizantes negativos, ¿sí? Que va a repercutir en un futuro más positivo de alta vibración. Pero además te va a advertir en forma inconsciente de cuando te expongas a un mismo posible error, ya no lo cometas. Claro. ¿Sí? Entonces el podar los recuerdos negativos y quedarse en la noche ya para dormir solo con las cosas positivas predisponen a un futuro mucho más positivo siempre. Me encanta. Las redes, por supuesto, y Sí. Siempre hay cursos, siempre hay. Sí, justamente Taller. ahora, esta semana, vamos a tener también una charla gratuita, una clase gratuita introductoria sobre el poder de la mente. Bien. Me buscan en Hellenser Actividades o @Henry Hellenser en Instagram y ahí están todos los datos. Y es súper importante, porque estamos como... Sumamente, sí. Sí. Sumamente. Muchas gracias, Henry, como Un siempre. placer, gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos.